es la máquina de influencia política más poderosa del planeta. Israel tiene apenas el 3% de la población de Estados Unidos, apenas el 1,5% de su Producto Interior Bruto. Y sin embargo, sus intereses, o más bien sus impulsos suicidas, son los que dictan la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio, una de las zonas geoestratégicamente más importantes de la Tierra. En inglés se dice "the tail that wags the dog", la cola que menea al perro. Este apoyo incondicional a los abusos y atrocidades del Estado etnosupremacista judío le granjea a Estados Unidos la animadversión de todos los árabes y musulmanes del mundo, cuando no la antipatía de prácticamente la opinión pública mundial en su conjunto, que percibe la hipocresía de una política diametralmente opuesta a los altos principios y valores de democracia y derechos humanos que proclama. Estados Unidos fue el principal impulsor de la ONU y del sistema internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Creó de alguna manera las reglas del juego, pero cuando su protegido Israel las vulnera de forma sistemática, le exime de su cumplimiento. Estados Unidos ofrece siempre cobertura diplomática a Israel en las Naciones Unidas. Ninguna resolución que no le resulte aceptable a Israel podrá ser aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos tiene poder de veto. Por otro lado, la ayuda militar de Estados Unidos permite a Israel siempre mantener una ventaja tecnológica y competitiva en el terreno bélico en Oriente Medio respecto de los países que le rodean. Y cada vez más, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, la instrumentalización de una definición expansiva del concepto de antisemitismo sirve para proteger a Israel ante toda crítica hacia sus crímenes. No podemos entender estas políticas de Estados Unidos y cada vez más de los principales países europeos si no entendemos lo que es y cómo funciona el lobby. ¿El lobby judío? No. No deberíamos hablar del lobby judío, en parte porque es incorrecto en cuanto a los hechos. Es el lobby pro-israelí, o el lobby de Israel, o el lobby israelí. Y esto es porque muchísimos judíos, en Estados Unidos, el segundo país del mundo donde más judíos hay, más o menos hay 6 o 7 millones, una cifra similar al número de judíos que hay en Israel, muchísimos de estos judíos se oponen a los crímenes de Israel. Por otro lado, entre quienes apoyan a Israel, no solo en la opinión pública, sino también a través de las distintas organizaciones que forman parte del lobby, hay muchísimos cristianos sionistas. Por lo tanto, es incorrecto hablar del lobby judío y además nos expondría a la acusación de antisemitismo, en la que podría haber algo de razón. El lobby israelí o el movimiento sionista lo que hace es apoyar a un Estado y a sus políticas, y la composición etnonacional o religiosa de sus miembros es irrelevante. El movimiento sionista o lobby israelí es una máquina perfectamente engrasada. Lleva más de un siglo cosechando éxitos, pues recordemos que históricamente precede de lejos a la creación del Estado de Israel. Israel existe gracias al lobby. Pero es que desde la creación del Estado de Israel, el lobby no ha dejado de optimizar sus mecanismos, de mejorar, de innovar, de inventar nuevas formas de ejercer influencia política. Tiene una capacidad excepcional para multiplicar el impacto político de sus recursos. Es cierto que mueve mucho dinero, pero la forma de emplearlo para alcanzar sus objetivos es tan astuta como brillante. Podríamos decir que el lobby empieza a ejercer su influencia a partir de mediados del siglo XIX en Inglaterra. Pero bueno, hoy vamos a hablar del lobby en su forma contemporánea y en Estados Unidos, que es donde más importa. Podríamos decir que 1967 es el año a partir del cual el lobby se consagra como una importante fuerza en la política exterior de Estados Unidos. Recordemos que en 1956, en el incidente del Canal de Suez, cuando el presidente Nasser de Egipto ocupó el canal precipitando una intervención franco-británica que utilizaron como socio menor a Israel, propiciando que Israel invadiera el Sinaí, después Inglaterra y Francia debían intervenir para separar a las partes, que serían Egipto e Israel, Estados Unidos se opuso. El presidente Eisenhower de Estados Unidos obligó a Francia, Inglaterra e Israel, que habían urdido juntos este plan, a retirarse, sellando con ello el fin de las pretensiones imperiales de Francia y del Reino Unido. En aquel entonces a Estados Unidos todavía le importaba lo que pensaban los árabes y no estaba dispuesto a apoyar una política abiertamente colonial, incluso de sus aliados, que contradecía de forma directa la política anticolonial que Estados Unidos proclamaba.
En 1967 todo cambia. En plena guerra de Vietnam, donde Estados Unidos lo estaba pasando francamente mal, Israel derrota en solitario a todos los países árabes vecinos, Egipto, Jordania, Siria, en 6 días nada más, y ocupa Jerusalén, lo cual para los sionistas cristianos en Estados Unidos es una señal divina. Pero en aquel momento también, en la administración Johnson, una serie de judíos sionistas habían ocupado posiciones importantes en los niveles más altos del gobierno. Además, Hollywood, por la vía de superproducciones como Éxodo, que narra heroicamente la historia de los judíos supervivientes del Holocausto nazi que después de la Segunda Guerra Mundial trataban de llegar a Israel y eran rechazados por la administración británica del momento, habían estado haciendo mella en la opinión pública americana. La novela en la que se basaba la película, protagonizada por Paul Newman, había sido un mega bestseller en 1959, alcanzando los 20 millones de ejemplares vendidos. El relato que se creaba en el cine fundía las narrativas de la creación del Estado de Israel con la de la creación de Estados Unidos. Ambos proyectos coloniales de pueblos elegidos que buscaban su redención huyendo de la opresión en Europa. Desde entonces, la temática del pueblo judío como heroico y perseguido ha sido recurrente en Hollywood, y bien podríamos decir que Hollywood forma parte del lobby israelí. Pero no abordaremos esa dimensión aquí. En este vídeo nos ceñiremos a los componentes del lobby que ejercen influencia política de una manera mucho más directa. Tampoco nos meteremos en la dimensión más turbia y opaca de las presiones que se ejercen mediante el chantaje, como resultado de las actividades de agentes secretos y del espionaje. Tenemos, por ejemplo, el caso de Jeffrey Epstein, de quien se dice fue agente de la Mossad. Recordemos que Jeffrey Epstein, que a la postre murió suicidado, creó junto a Ghislaine Maxwell una red que facilitaba el sexo con menores a personas de la más alta sociedad estadounidense. Estamos hablando de personas del calibre de Bill Clinton o de Bill Gates. Esto habría permitido obtener material comprometedor sobre estas personas que permitía ejercer presión sobre ellas. ¿Para alcanzar qué fines? En todo caso, no hablaremos de esto. Como tampoco hablaremos de Pegasus, una tecnología de una empresa israelí ligada al gobierno que ha permitido a estados del mundo entero llevar a cabo sus propias actividades de espionaje, quizá no siendo del todo conscientes de que todos los materiales que se puedan conseguir a través de Pegasus, en última instancia, también hará más fuerte a Israel, que también los consigue y también los podrá usar. El lobby, estrictamente hablando, está compuesto por una serie de organizaciones que tratan de ejercer influencia sobre el sistema político, sobre el Congreso y el Senado, para influir sobre las decisiones presupuestarias y legales y sobre la Casa Blanca y las distintas ramas del Poder Ejecutivo, aunque a menudo esa presión se ejerce de manera indirecta a través del Congreso y del Senado. Pero el lobby no solo presiona directamente a los políticos, el lobby también presiona a través de los medios de comunicación, formando parte del mismo muchísimos de los comentaristas públicos cuyos artículos de opinión en los principales periódicos estadounidenses influyen sobre la opinión pública y también sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Además, el lobby también se organiza a través de un amplio abanico de fundaciones, los llamados think tanks, que proporcionan análisis político y la línea política que posteriormente se utiliza para influir sobre las políticas formuladas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo. Así existen unas puertas giratorias entre las fundaciones del lobby y los gabinetes de senadores, congresistas, secretarios de Estado, de Defensa, distintos miembros de los distintos órganos asesores de la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Los expertos analistas de estas fundaciones también aparecen con frecuencia en los medios de comunicación en calidad de expertos y, por lo tanto, moldean a la opinión pública al mismo tiempo que imponen su agenda a los políticos. La composición, la estructura, las formas de influir y el impacto del lobby son descritos de forma enormemente detallada y con gran rigor por John Mearsheimer y Stephen Walt en su obra que tengo aquí, El lobby israelí. A lo largo de sus 360 páginas, seguidas de más de 100 páginas de referencias. Todo esto son referencias. Se puede apreciar que es una obra muy seria y de hecho a día de hoy es la referencia en estudios del lobby, aunque sea una obra del año 2008. El análisis que realizan desmenuza metódicamente todos los mecanismos operativos del lobby, traza su recorrido histórico y describe cómo este ha llegado a ser lo que es a día de hoy, el lobby más poderoso del mundo, por lo menos en lo que se refiere a política exterior.
Mirza y Meriwald empiezan describiendo detalladamente la ayuda de Estados Unidos a Israel en su dimensión militar, en su dimensión económica, en su dimensión diplomática. A nivel económico, señalan la excepcionalidad de que Israel, a pesar de ser un país desarrollado, reciba ayuda económica por parte de Estados Unidos. A nivel militar, apuntan detalles como los siguientes. Más allá de que Israel reciba lo que en estos momentos son 3.800 millones de dólares anuales de ayuda militar, aparte de los 17.000 millones que recibió el año pasado excepcionalmente para ayudarle a cometer su genocidio en Gaza, la ayuda que recibe Israel viene acompañada de unas condiciones excepcionalmente ventajosas. Por ejemplo, Israel recibe todo el dinero a principio de año, no en desembolsos mensuales, con lo cual le puede sacar un rédito financiero mientras no gasta ese dinero. Israel también se beneficia del preposicionamiento del arsenal bélico de Estados Unidos en Oriente Medio en Israel. Significa que las municiones que Estados Unidos tiene para sí en Oriente Medio, si llegara a tener necesidad, están en Israel, y si Estados Unidos no las necesita, quizá Israel en un momento dado sí, y ahí están disponibles de inmediato. Además, la ayuda militar que recibe Israel no está condicionada a que se gaste en material bélico americano. Israel puede gastarlo adquiriendo armamento made in Israel o made in Alemania o de cualquier otra parte del mundo. Los otros países que reciben ayuda militar americana siempre deben gastar el dinero comprando material bélico americano. Después Mirza y Meriwald pasan revista a la cobertura diplomática que Estados Unidos siempre ofrece a Israel en las Naciones Unidas, donde en el Consejo de Seguridad Estados Unidos bloqueará cualquier resolución que critique a Israel o exija que Israel haga algo. Después de concluir que la ayuda que recibe Israel por parte de Estados Unidos no la recibe ningún otro país, pasan a preguntarse por qué. Existiría una hipótesis de que Israel es un aliado de Estados Unidos en Oriente Medio y de que Israel ayuda de alguna manera a Estados Unidos, pero la verdad es que no es el caso. En las distintas guerras de Estados Unidos en Oriente Medio, Israel no ha tenido ninguna participación, no ha aportado ni efectivos, ni armamento, ni nada de nada. ¿Qué clase de aliado es ese? Se dice que Israel sería un aliado porque es la única democracia de Oriente Medio y como ambos países, Estados Unidos y Israel, son democracias, serían aliados. Un argumento difícil de sostener cuando Israel ejerce soberanía sobre un territorio en el que existen 5 millones de palestinos que carecen completamente de derechos. Y para los otros 2 millones, los que son ciudadanos de Israel, es muy cuestionable que tengan igualdad de derechos con los judíos israelíes. Pero es que además apoyar a Israel es contraproducente para Estados Unidos. Le granjea la hostilidad de toda la población de la región de Oriente Medio. El otro argumento, el de que Israel y Estados Unidos estarían aliados en una lucha contra el terrorismo, también parece carecer de sentido. Cuando Mirza y Meriwald pasan revista a los orígenes y causas del terrorismo islámico del que ha sido víctima históricamente Estados Unidos, pensemos sobre todo en el atentado de las Torres Gemelas, concluyen que la política de apoyo a Israel ha sido un motivador de ese terrorismo extremista religioso. Observan que en los discursos de Bin Laden, anteriores y posteriores al 11 de septiembre, la voluntad de castigar a Estados Unidos por su apoyo incondicional a Israel en su maltrato a los palestinos era una razón clave, si no la más importante, para llevar a cabo la yihad. Por lo tanto, Mirza y Meriwald concluyen que la ayuda excepcional que Estados Unidos siempre aporta a Israel no se puede justificar de ninguna manera bajo el prisma de los intereses de Estados Unidos, tampoco desde un punto de vista ético. Por lo tanto, hay otra explicación. Entonces pasan a analizar el lobby. Al fijarse en la evolución histórica del conjunto de organizaciones que lo componen, cuyo auge empieza realmente después de la Segunda Guerra Mundial, observan que el apoyo a Israel sirvió para cohesionar a las distintas organizaciones judías que existían en Estados Unidos en un periodo histórico en el que la religión iba perdiendo peso entre esas mismas comunidades. El apoyo a Israel de alguna manera sustituye a la religión. A partir de ahí, y acelerándose en el periodo de la Guerra de los 6 días, las campañas de apoyo a Israel se intensifican. Se trata de recaudar fondos, de enviar cartas al gobierno exigiendo que apoye a Israel. Las principales organizaciones sionistas en Estados Unidos se consolidan como actores influyentes en la política exterior americana. Una cultura de apoyo incondicional a Israel emerge en estas organizaciones. Y la idea de que respecto a las cuestiones israelíes lo que decida Israel debe prevalecer se convierte en dogma. Israel no es criticable y desde luego no lo es hacia el exterior. Si existieran discrepancias dentro del movimiento sionista, se deben ventilar internamente. También observan que en las estructuras de dirección de las distintas organizaciones sionistas, a la hora de marcar la línea política y operativa, tiene más influencia quien más aporta. Por lo tanto, se generan incentivos internos hacia un mayor proisraelismo, dado que quien más aporte será que está más comprometido con Israel.
El lobby está compuesto de muchísimas organizaciones. Algunas importantes son la Liga Antidifamación, la Organización Sionista de América, la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones sionistas, que de alguna manera sirve para cohesionar las distintas organizaciones del lobby. Está CUFI, Christians United for Israel, Cristianos Unidos por Israel. Es una organización sionista cristiana liderada por el pastor John Hagee, que tiene más de 10 millones de miembros. Y después tenemos la más importante de todas, AIPAC, que es el vehículo más importante de presión política directa. En 1938, en un momento de intensificación de las tensiones con la Alemania nazi, el Congreso de Estados Unidos aprobó FARA, la Foreign Agents Registration Act, la ley de registro de agentes extranjeros, con el fin de frenar y generar transparencia en torno a la influencia de la Alemania nazi en el sistema político americano. Esa ley, que continuó en vigor para contrarrestar la injerencia extranjera en Estados Unidos, ha sido después emulada por otros países, como Rusia, valiéndole la crítica del propio Estados Unidos, ya que dificulta en este caso las operaciones de las ONGs occidentales en Rusia. Recientemente hemos visto fuertes tensiones en Georgia a raíz de la aprobación de una ley similar. En todo caso, el Consejo Sionista Americano en 1951 era un lobby extranjero registrado, pero después cambió de nombre convirtiéndose en el Comité Sionista Americano de Asuntos Públicos y registrándose como lobby estadounidense, perdiendo esa cualidad de extranjero. A día de hoy es conocido como AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí. Imagínate por un momento que eres un joven aspirante al Congreso o al Senado en Estados Unidos, por el estado de Nueva York o de Texas, es igual, por el partido republicano o demócrata, es igual. Tendrás que presentarte primero a unas primarias. Si tienes ciertas aptitudes, AIPAC se fijará en ti, vendrán a verte, te explicarán la situación de Oriente Medio, te proporcionarán sus informes sobre la situación política de allí, y si ven que la entiendes como ellos, ayudarán a tu campaña, y tus opciones para convertirte en senador o congresista aumentarán. Puede ser que en el transcurso de esa campaña, las primarias, después la elección final con el contrincante del otro partido, se te invite a visitar Israel, donde acabarás de entender del todo las razones de Israel. Te convertirás en un buen amigo o amiga de Israel. Y mientras entiendas el valor de preservar esa amistad, tu carrera política podrá fructiferar. Porque en caso contrario, no serás tú el financiado por AIPAC, sino que serán tus rivales. Y francamente, tener a AIPAC en contra no augurará nada bueno para tus perspectivas electorales. Y esto no es una conspiración. Si nos fijamos en la web de AIPAC, AIPAC saca pecho. En el ciclo electoral de 2024, 53 millones de dólares en aportaciones a campañas. Sirvieron a AIPAC para cosechar un porcentaje de éxito del 96%. El 96% de sus candidatos fueron elegidos. Pero si tuvieras a AIPAC en contra, como estos pobres desgraciados, la cosa no pinta nada bien. Aquí AIPAC alardea de que en una sola campaña se gastaron 14 millones y medio de dólares para derrotar a un candidato crítico con Israel. Me ahorro los comentarios sobre el perfil del color de piel de los candidatos derrotados por AIPAC. La misión la tenemos aquí. La misión de AIPAC es alentar al gobierno de Estados Unidos a aprobar políticas específicas que creen un vínculo fuerte, duradero y mutuamente beneficioso en nuestra relación con Israel. También sacan pecho sobre su número de miembros, 5 millones de miembros en todo Estados Unidos, aunque en esto CUFI, la organización de cristianos que apoyan a Israel, les gana. A nivel de los puestos más importantes en el Congreso y el Senado, AIPAC hace póker. El presidente del Congreso, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, etcétera, etcétera. Y quizá alguien pueda decir, bueno ya, pero es que la política exterior la hace el gobierno, no el Congreso y el Senado. Bueno, aparte de que el lobby también interviene de alguna manera en la campaña presidencial, es absolutamente impensable que un candidato a la presidencia no goce de entrada del beneplácito de AIPAC y del lobby.
La dimensión bipartidista del lobby es muy importante. De hecho, si pensamos que habitualmente el Partido Republicano es más próximo a Israel, los datos nos muestran que de los 53 millones gastados por AIPAC en las campañas del 2024, 30 millones fueron para candidatos del Partido Demócrata. A fin de cuentas, si el escaño se lo acaba llevando el candidato demócrata, será importante que ese candidato demócrata sea un buen amigo de Israel. Pero respecto de la política exterior y el Ejecutivo, está claro que independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, tendrán que aprobar leyes, tendrán que aprobar presupuestos e incluso muchos miembros del equipo de gobierno tendrán que gozar de la aprobación por parte del Senado y el Congreso, donde cualquier nombramiento presidencial que no gozara de la aprobación del lobby podría ser bloqueado. Por tanto, independientemente de quién sea el presidente, ningún presidente va a nombrar para ocupar puestos clave que requieran de la aprobación del Congreso y el Senado a alguien que no sea del agrado de AIPAC. Es un sistema prácticamente perfecto. Mearsheimer y Walt describen cómo a partir de los años 70, con la llegada al poder del Likud en Israel, se produce una derechización y una radicalización del sionismo en la política israelí, al tiempo que en Estados Unidos el bloque neoconservador se constituye en fuerza ideológica. Los neoconservadores son profundamente sionistas. Su ideología es, por un lado, intervencionista idealista. Están dispuestos a ir a la guerra en cualquier parte del mundo en nombre de la democracia, pero también tienen una relación especial con Israel. No es casualidad que la mayor parte de los ideólogos del neoconservadurismo, que después nos aportó las guerras de Afganistán, Irak, Libia y Siria, sean judíos sionistas. Los otros, como ya sospechas, son evangélicos cristianos. No sé si eres bastante viejo como para recordar los acuerdos de Oslo de 1993. Fueron el resultado de un proceso de paz mediado por Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos en aquel momento. Yitzhak Rabin era el primer ministro israelí. Yasser Arafat era todavía el líder de la Organización por la Liberación de Palestina, la OLP, que lideró durante décadas. El acuerdo realmente era un acuerdo de mínimos para los palestinos. Israel básicamente se comprometía a no seguir colonizando Cisjordania y se abría la puerta a la posibilidad de una solución a dos estados a largo plazo. Israel nunca tuvo realmente intención de cumplir con lo pactado en Oslo. Y el asesinato poco después de Yitzhak Rabin por un extremista religioso judío no ayudó. En todo caso, con la llegada al poder de Netanyahu en 1996, el bloque neoconservador en Estados Unidos le presentaba sus recomendaciones en la forma del documento llamado Clean Break, que abogaba por distanciarse radicalmente de lo pactado en Oslo. Y es que las organizaciones de los neocons, que en este caso como en otros deben ser consideradas parte del lobby, a menudo defienden una postura todavía más agresiva de Israel hacia los palestinos que las de los propios gobiernos de Israel. Hasta que leí el libro de Walt y Mearsheimer sobre el lobby israelí, yo siempre había tenido una idea distinta de la relación entre Estados Unidos e Israel. Siempre había pensado que la alianza sí que tenía utilidad para un Estados Unidos imperialista, que de alguna manera Israel le servía a Estados Unidos para dividir a los árabes y generaba así las condiciones para ejercer una mayor influencia en toda la región y poder así ejercer un control mayor sobre los recursos petrolíferos de la región. Mi autor de referencia durante muchísimos años, Noam Chomsky, parecía interpretarlo bajo este prisma. En el momento de la invasión de Irak del año 2003, prácticamente todo el mundo que lo veía con ojos críticos atribuían la invasión al control del petróleo. Y después estaba la idea de que de alguna manera Israel es como un enorme portaaviones de Occidente en Oriente Medio. Pero tengo que reconocer que después de haber leído el libro de Walt y Mearsheimer, he cambiado completamente de idea. Estos autores me han convencido. En el caso de la guerra de Irak, el régimen de Saddam Hussein estuvo bajo sanciones en los años 90 que le impedían vender su petróleo en los mercados internacionales, lo cual reducía el volumen de petróleo disponible y llevaba a precios más elevados, algo que desde luego no estaba en el interés de Estados Unidos en aquel momento. Siempre fue más ventajoso para las grandes empresas petroleras occidentales tener buenas relaciones con los países árabes. Me resultó fascinante cómo Mearsheimer y Walt documentan las presiones ejercidas por el gobierno de Israel sobre Estados Unidos para arrastrarlo a la guerra de Irak. Parece que Bush en realidad no tenía ninguna intención de llevar a cabo esa invasión. En la primavera de 2002, un año antes de la invasión, un viejo conocido que ya era ex primer ministro,
Benjamin Netanyahu, visitó Washington, donde se reunió con senadores y congresistas para explicarles los peligros que representaba Saddam Hussein, que estaba desarrollando un programa de armas de destrucción masiva y de armas nucleares. Y esto a pesar de que el sinfín de inspecciones de los años 90 ya habían eliminado todo rastro de programa de armas de destrucción masiva en Irak. Pero Israel siguió presionando. Lo hizo con informes de sus servicios secretos que documentaban la existencia de estos programas. Y todo esto desembocó en aquella catastrófica invasión justificada por las armas de destrucción masiva que no existían. En mayo de 2002, otro ex primer ministro israelí, Shimon Peres, aparecía en la CNN diciendo que era imperativo actuar contra Saddam Hussein, que debía ser depuesto y que representaba una amenaza igual o mayor a la que representaba Bin Laden. El mismo mes, un artículo editorial en el Washington Post, firmado por otro primer ministro israelí, Ehud Barak, incidía en la misma línea. Se observa un enorme descaro en todas las intervenciones públicas de los líderes israelíes respecto de cuál debe ser la política exterior de Estados Unidos, siempre instigando una nueva guerra en Oriente Medio. En los primeros años del siglo, los principales ideólogos neoconservadores se concentraban en la organización PNAC, Project for the New American Century, Proyecto por un Nuevo Siglo Americano. Su nombre ya delata una fuerte inclinación imperialista americana, ¿verdad? Pero fijémonos, por ejemplo, en la famosa carta remitida al presidente Bush el 20 de septiembre del año 2001. Apenas 9 días después del atentado de las Torres Gemelas. En esta carta histórica, la organización neoconservadora de referencia establece su decálogo para la respuesta frente al ataque del que Estados Unidos ha sido objeto. En primer lugar, hay que eliminar a Osama Bin Laden. En segundo lugar, Irak. Tercero, Hezbollah. Cuarto, Israel y la autoridad palestina. Y quinto, aumentar el presupuesto del ejército americano. Pareciera que no se trata tanto de un proyecto por un nuevo siglo americano como de un proyecto por un nuevo siglo israelí. Como Hezbollah, una organización local del sur del Líbano, enfrentada a Israel por cuestiones territoriales y que no tenía ninguna conexión con Al-Qaeda, más bien todo lo contrario, podía convertirse en prioridad para Estados Unidos después de los atentados de Nueva York. ¿Qué podía tener que ver la Autoridad Nacional Palestina con aquellos atentados? Podemos ver en este manual de instrucciones para la administración Bush tras los atentados de Nueva York del 2001 cómo los neoconservadores y el lobby israelí se esfuerzan por promover un relato en virtud del cual Estados Unidos e Israel comparten no solo su condición de democracias, sino la de ser víctimas del terrorismo islámico, un terrorismo que, por tanto, juntos deben combatir, obviando evidentemente que Estados Unidos es víctima de ese terrorismo islámico como consecuencia de su apoyo incondicional a Israel y a sus crímenes contra los palestinos, como reflejan las numerosas declaraciones de Bin Laden y de los líderes de Al-Qaeda, que documentan Mearsheimer y Walt en su obra. Aquí estoy dando solo unas pinceladas. Mearsheimer y Walt aportan muchos más detalles respecto de cómo el lobby israelí y el gobierno de Israel incidieron para que Estados Unidos se decantara por invadir Irak en el año 2003. Posteriormente analizan también la invasión israelí del sur del Líbano en el año 2006 y cómo Israel logró que Estados Unidos se pusiera de su parte también en ese conflicto. También describen cómo el lobby obró para hacer que Estados Unidos adoptara una política cada vez más hostil hacia el régimen de Bashar al-Assad en Siria, país del que Israel ocupaba ilegalmente una parte de su territorio, los Altos del Golán, desde 1967, una ocupación que ha querido hacer permanente y para la que finalmente logró el apoyo de Estados Unidos con la primera administración de Donald Trump, que reconoció los Altos del Golán como territorio israelí. Ahora, finalmente, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, ha ido incluso más allá, ocupando nuevos territorios en Siria. Mearsheimer y Walt también entra en la cuestión iraní y de los esfuerzos del lobby para hacer que Estados Unidos tenga una política cada vez más agresiva contra Irán. A día de hoy sabemos que Israel está realmente empeñado en llevar a Estados Unidos a una guerra directa con Irán, cuyas consecuencias son difíciles de imaginar, sobre todo si Rusia y China actúan para defender a Irán, de una forma directa o indirecta, como cabe suponer que sería el caso.
La obra de Mearsheimer y Walt realmente nos da muchos elementos para entender la historia reciente de Oriente Medio, la participación en ella de Estados Unidos y la de Israel. Uno desearía que esta obra fuera del año 2024, porque claro, es del año 2008, y aunque los elementos fundamentales están allí, pues han pasado 18 años, ¿verdad? Y han pasado muchas cosas. En este periodo, el lobby se ha hecho mucho más fuerte en Europa. En este periodo, el entorno comunicativo en el que se forja la opinión pública se ha transformado radicalmente, con la emergencia de las redes sociales como un elemento fundamental. No sabemos exactamente cómo actúa ahí el lobby, pero sin duda actúa. Lo que pasa es que, al ser mucho más horizontal la comunicación, es mucho más difícil controlar el mensaje desde arriba. Pero sin duda el lobby también aquí lo está intentando hacer. Por otro lado, sabemos que el lobby se ha hecho mucho más fuerte en Europa y me gustaría contar con un análisis de la calidad del realizado por Mearsheimer y Walt sobre las operaciones de este en el viejo continente. En un país como España, que no participó en la Segunda Guerra Mundial y donde la comunidad judía es minúscula, el lobby lo tiene difícil, pero en países como Alemania, Inglaterra y Francia ha ganado muchísima fuerza. Un reflejo de ello son las políticas mucho más complacientes de los países europeos respecto de Israel de lo que lo eran hace un par de décadas, cuando estoy convencido de que toda Europa sin fisuras hubiera puesto el grito en el cielo con el genocidio de Gaza. De hecho, estoy convencido de que este no se hubiera podido producir, porque los países europeos no lo hubieran permitido. Lo que hemos visto ahora, sin embargo, en las principales potencias europeas es una persecución de la disidencia pro-palestina, detenciones de activistas, prohibiciones de manifestaciones, pero esto venía cociéndose desde hace bastante tiempo. En Francia un buen ejemplo de ello sería lo que hizo con el humorista Dieudonné M'Bala, un humorista de origen africano que en su momento llegó a ser el humorista con más talento y mayor reconocimiento y fama en Francia. Pero a raíz de un sketch en directo en la televisión en el que ridiculizaba a un colono sionista judío representándolo como un terrorista, fue excomulgado de los medios de comunicación en Francia, donde nunca más pudo aparecer. Y desde entonces fue perseguido por la justicia, que durante una década hizo todo lo posible para que los espectáculos de Dieudonné no se pudieran representar en espacios públicos. Más sangrante si cabe todavía es el caso del Reino Unido, donde el enormemente popular líder a la sazón del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, que todo indicaba estaba llamado a ser el próximo primer ministro laborista del Reino Unido, fue expulsado de la dirección del Partido Laborista por un montaje que permitía que se le acusara de alguna manera de antisemitismo, por su supuesta permisividad con incidentes de antisemitismo en el Partido Laborista. Todo esto, como se reveló a la postre, fue el resultado de las actividades espurias del lobby. Creo que a estas alturas nos queda claro el enorme peso que tiene el lobby en la política internacional contemporánea. Si lo miramos con perspectiva histórica, entendemos que el lobby emergió ya en Europa y sobre todo en Gran Bretaña en el siglo XIX, y que desde entonces ha sido un actor cada vez más importante en el panorama político mundial. En este vídeo hemos estado hablando básicamente del lobby en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, y más concretamente desde la Guerra de los 6 Días de 1967. Hemos visto que el lobby es una máquina perfectamente engrasada, capaz siempre de adaptarse al medio y de optimizar sus operaciones. Su expansión en Europa en los últimos tiempos es un buen reflejo de ello. Sin embargo, los tiempos están cambiando. En Estados Unidos, la opinión pública no es tan receptiva a los argumentos israelíes, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Hemos visto un enorme movimiento de protesta entre la población estudiantil en Estados Unidos contra el genocidio de Gaza, algo inimaginable en las últimas décadas. A modo de conclusión, me gustaría decir que Israel no es Israel, es la red Israel. Es un Estado red. Es Israel, el Estado, y el lobby. Pero recordemos que primero está el lobby. Y ese tándem del Estado Israel y de su red internacional, el lobby, constituyen uno de los elementos más importantes de la geopolítica mundial en el año 2025. Y son un elemento perturbador para las perspectivas de paz en el mundo, como lo vienen siendo desde hace décadas. Pero cada vez más, ser conscientes de su existencia, su influencia y de sus modos operativos se vuelve fundamental para entender el mundo en el que vivimos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que hay algo que podamos hacer para contrarrestar el poder del lobby? ¿Crees que en países como España o en América Latina el lobby se puede hacer más fuerte? Sin duda al lobby no le ha gustado el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España.
¿Crees que en los próximos años veremos cómo aumenta su influencia en España o en otros países de habla hispana? En todo caso, hemos llegado ahora sí al momento más importante del vídeo. El momento en el que, con este dedo, te vas a ir a ese botoncito del like, o te vas a suscribir al canal si todavía no lo has hecho, o me dejas un comentario al que me encantará contestar. Bueno, hasta la próxima y gracias por tu atención.